Doctor, en esta mañana nos toca exponer ya el avance final ya, de estadística inferencial. El tema sería el impacto de los factores de estrés en los periodos académicos y su influencia en el rendimiento general de los estudiantes en el año 2023. Quien expone, Gerald Buesa López, único integrante. Hablamos rápidamente de lo que es el resumen. En el año 2023, los factores de estrés durante los periodos académicos han demostrado tener un impacto significativo en el rendimiento de los estudiantes. Entre los principales factores identificados se encuentran la carga de trabajo excesiva, la presión de los exámenes, la dificultad para equilibrar estudios y vida personal, las altas expectativas académicas y la falta de apoyo emocional. Estos factores generan una sobrecarga en los estudiantes, afectando su capacidad de concentración, motivación y salud mental. El estrés académico se manifiesta en una disminución del rendimiento académico, mayor autoestima y casos severos de deserción escolar. Además, los estudiantes estresados muestran una reducción en su bienestar general, presentando problemas como ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Tenemos la introducción. El estrés académico es un fenómeno omnipresente en la vida de los estudiantes, especialmente durante los periodos de alta demanda académica. En el año 2023, este tema ha cobrado una relevancia particular debido a los cambios y desafíos constantes en el sistema educativo, impulsados por la pandemia del COVID-19 y la creciente competencia académica. Los factores de estrés, como la carga de trabajo excesiva, la presión por los exámenes, el equilibrio entre estudios y vida personal, las altas expectativas académicas y la falta de apoyo emocional afectan profundamente el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes. Capítulo 1. Dentro del capítulo 1 encontraremos lo que son los antecedentes, el problema central del trabajo, la justificación de la investigación y los objetivos generales y específicos. Antecedentes. Encontramos lo que es a Martin Monzón en el año 2017 con su trabajo titulado Estrés académico en estudiantes universitarios, Armenta Sauceta, Quiroz Campas y Abundis León en el año 2020 en su trabajo realizado en una universidad ubicada en el norte de México titulada Influencia del estrés en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Y por último tenemos a Espinosa Castro, Hernández y Mari Carmen en el 2020 también con su trabajo que se titula Influencia del estrés sobre el rendimiento académico. Hablamos también sobre el problema central del trabajo. Para ello tenemos que es conocimiento general que ante el estrés académico la cantidad de recursos físicos y psicológicos del estudiante requeridos para enfrentar y dominar las exigencias y retos aumentan considerablemente a tal punto que llega a generar el estudiante agotamiento, desinterés, nerviosismo y la pérdida de control frente a estas situaciones, requiriendo de la ayuda y guía del personal docente. Es por estas razones que se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor impacto que tiene el estrés en los estudiantes de la UTP en el ciclo académico 2023, ciclo 1? Hablamos también de la justificación de la investigación y para ello en el presente trabajo se va a estudiar cómo el estrés afecta de manera negativa a los estudiantes universitarios durante su periodo académico, además de su influencia en su rendimiento general. Como podemos ver a lo largo de los diferentes ciclos universitarios, los estudiantes de diversas carreras profesionales se ven afectados por diferentes problemas que afectan a su rendimiento en sus clases universitarias. Estas a una gran mayoría son provocadas por el estrés en el cual estos se ven sumergidos. Tenemos nuestros objetivos generales y específicos. Objetivo general, realizar diversos cálculos y gráficos estadísticos con la información recolectada de diversos estudiantes universitarios sobre el impacto del estrés en su vida diaria y en su rendimiento general. Hablamos también de un objetivo específico, recolectar la opinión de los estudiantes sobre el estrés y el impacto que se tiene en estas sus vidas, brindando información de calidad a los estudiantes de la UTP sobre el impacto del estrés en el rendimiento a lo largo de toda su vida universitaria. Dentro del capítulo 2 encontramos conceptos básicos estadísticos, tipo de variables que se van a manejar en este proyecto, cálculo de muestras estadísticas y tipo de muestreo, gráficos y tablas estadísticas por variable y por último distribución muestral. Hablamos de concepto básico de estadísticos y identificación de la población, donde vamos a encontrar una muestra, una unidad de análisis, variable, parámetros estadísticos o inferir
a inferir en la investigación. Número 1, hablamos de la población. Los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú son con los estudiantes que vamos a trabajar. Tenemos una muestra de 100 alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú. Contamos también con una unidad de análisis de un alumno de la Universidad Tecnológica del Perú. Tenemos variables. Dentro de las variables tenemos la pregunta número 1, que son los días de descanso que toman los alumnos de la UTP. Pregunta número 2, motivo del estrés. Pregunta número 3, método para evitar el estrés continuo. Pregunta número 4, frecuencia de estrés. Pregunta número 5, nivel de desempeño. Pregunta número 6, satisfacción de horarios. Pregunta número 7, horas de descanso. Pregunta número 8, cantidad de días con estrés. Pregunta número 9, horas de clase en este ciclo. Y pregunta número 10, cantidad de horas de estudio semanal. Tenemos también nuestro tipo de variable y dentro de las 10 preguntas también vamos a ver cuáles son preguntas discretas ordinales. La pregunta número 1 es una cuantitativa discreta, pregunta número 2 cuantitativa ordinal, pregunta número 3 cuantitativa ordinal, pregunta número 4 cuantitativa discreta, pregunta número 5 cualitativa ordinal, pregunta número 6 cualitativa ordinal, pregunta número 7 cuantitativa continua, pregunta número 8 cuantitativa discreta, pregunta número 9 cuantitativa continua y por último pregunta número 10 cuantitativa continua. Hablamos del cálculo de muestras estadísticas y tipo de muestreo. Se encuentran a 100 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, para obtener los factores relacionados al estrés en los periodos académicos y su rendimiento académico de estos años recientes hasta el año 2023. Muestreo aleatorio simple, se seleccionó aleatoriamente a los elementos de la población para la muestra. Hablamos también de los gráficos y tablas estadísticas por variable. En la pregunta número 1, ¿cuántos días a la semana tienen para descansar? Tabla número 1, tiempo de descanso, menos de un día, 1, 2, 3, 4, 4 o más días, ¿no? Tenemos un total de 100 estudiantes con un 100% sobre lo que es el gráfico y nos muestra que menos de un día de descanso tienen aproximadamente un 9%, en uno tiene un 31%, días 2 tienen 41%, tienen más días de descanso, número 3 un 7% y 4 más el 6%. También tenemos lo que es, ¿por qué crees usted que siente el estrés en el momento de realizar una actividad académica? Las causas del estrés de los estudiantes, hablamos de esta tabla, autoexigencia, tiempo de entrega, ambiente de estudio, puntaje y ninguna de las anteriores. Dentro de ninguna de las anteriores tenemos el 5%, tenemos también ambiente de estudio, el 14%, puntaje, tenemos el 19%, tiempo de entrega el 29% y autoexigencia el 33%. Pregunta número 3. Hablamos también de formas para evitar el estrés en los estudiantes. Organizarte, relajarte, jugar videojuegos, realizar entrenamiento físico, ninguna de las anteriores. Dentro de ello también tenemos que la organización es súper importante para evitar el estrés con un 40%, relajarte con un 21%, algunos estudiantes eligen jugar videojuegos con un 23%, realizar entrenamiento físico un 11% y ninguna de las anteriores un 5% que llegamos a un total del 100%. También tenemos cuántas veces te has sentido estresado semanalmente, estrés 1, 2 y 3. Manejamos que el 1 es un 13%, el 2 es un 46% y el número 3 es un 41%. Tenemos también la tabla número 5, desempeño académico reciente de los estudiantes, es mucho mejor, mejor, igual, peor, mucho peor. Dentro de ello también tenemos mucho peor el 5%, mejor el 4%, peor el 43% y igual el 47%. Tenemos también estas satisfechos con los horarios establecidos. Muy satisfecho tienen un total del 5%, satisfecho un 17%, neutral un 32%, insatisfechos un 30% y muy insatisfechos un 16%. Tenemos también lo que es cuántas horas diarias crees que deberías descansar. 1 hora hasta 8 horas, teniendo un intervalo de 1.7 mayor al 10%, 3.1 también mayor al 10%,
4.5 un porcentaje del 18%, 5.9 un porcentaje del 4%, 8.7 un porcentaje del 42%, 10.1 un porcentaje del 4% y un 11.5 de un 3%. ¿Cuántos días a la semana se sienten estresados? ¿No? También elaborando la tabla y el gráfico tenemos que un día el 17%, 2 días el 25%, 3 días el 40%, 4 días el 7%, 5 días el 6%, 6 días el 3% y 7 días el 2%. ¿Cuántas horas de clase llevas en este ciclo? Manejando el intervalo de confianza tenemos el 2.5 que es mayor al 9%, tenemos un 7.5 al 22%, un 12.5 al 19%, un 17.5 al 18%, también tenemos un 27.5 al 5%, un 32.5 al 9% y un 37.5 al 6%. ¿Cuántas horas de clase lleva este ciclo? Igualmente también tenemos un intervalo donde el 5.3 equivale a un 71%, ¿sí? El 15.9 a un 14%, un 26.5 al 4%, un 47.7 al 3% y 5.8 al 0%, 68.9 al 0% y un 79.6 al 3%. Hablamos ahora de la distribución muestral. Dentro de la distribución muestral tenemos para la media con variancia conocida, sabiendo que la cantidad de horas de clases que llevan los estudiantes cuenta con una media del 17.3 horas y su desviación estándar es del 9.9975. Si se toma una muestra de 100 alumnos, ¿cuál es la probabilidad de que la media esté entre 15 y 20? Rápidamente sacamos los datos del ejercicio. Tenemos una media poblacional del 17.3 horas, una desviación estándar poblacional de 9.9975 horas, un tamaño de muestra como se indica de 100 alumnos. Reemplazando tenemos un 0,99975. Ahora queremos encontrar la probabilidad de que la media muestral esté entre el 15 y el 20. Esto se puede calcular utilizando la distribución normal estándar. Convertimos los valores de 15 y 20 a valores de z, ¿no? Tenemos el valor de 15 que sale un total negativo del 2,3 y para la variable 20 tenemos un 2.70. Ahora necesitamos encontrar la población de la probabilidad de que z esté entre el menos 2.30 y 2.70. La probabilidad de que z esté por debajo de 2.70 es aproximadamente 0,9965 y la probabilidad de que z esté por debajo del menos 2,30, la probabilidad es de 0,0107. Entonces la probabilidad de que z esté entre el menos 230 y 270 es de que la media esté entre el 15 y el 30, es la probabilidad de 0.9858 o 98.58%. Ahora hablamos de la distribución muestral para la media con varianza desconocida. Dado una media del 12,617, ¿cuál es la probabilidad de que la media de tamaño 100 sea menor a 14 en la cantidad de horas que pasan los alumnos estudiando, sabiendo que la desviación estándar muestral es de 15,72? Rápidamente sacamos nuestras horas, media muestral de 12,617 horas, desviación estándar muestral 15.72 horas, tamaño de muestra de 100 alumnos, ¿no? Primero calculamos el error estándar de la media muestral, donde nos arroja un 1,572. Queremos encontrar la probabilidad de que la media de la muestra sea menor a 14 horas. Esto implica encontrar que debemos convertir el valor de 14 a un valor t usando la siguiente fórmula, donde nos indica que es de 0.88. Llegando a una conclusión que, por lo tanto, la probabilidad de que la media con variancia desconocida sea menor a 14 horas es del 0.81. Ahora hablamos de la distribución muestral para la diferencia de medias con varianza conocida.
La cantidad de horas de clase que los estudiantes llevan tiene una media de 17,3 y una desviación estándar de 9,9975, mientras que las horas dedicadas al estudio tienen una media del 12,617 y una desviación estándar del 15,7, de 15,72. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de la cantidad de horas de clases de estudiantes de 25 estudiantes tenga una media mayor o menor por uno más que la media de muestra de 25 estudiantes de la hora dedicadas al estudio? Rápidamente reemplazamos lo que es nuestros datos y tenemos una media de hora de clase del 17,3, como indica el problema, desviación estándar de horas de clase del 9,9975 horas, media de horas dedicadas al estudio 12,617 horas, desviación estándar de horas dedicadas al estudio 15,72 horas, y el tamaño de muestra de n es igual a n2 es igual a 25. Reemplazamos donde tenemos 5,683. Ahora encontramos la desviación estándar de las diferencias medias muestrales. X1 menos X2 se calcula obteniendo calculamos cada término por separado, donde n es 3,998 y n2 sería 9,8703. Entonces reemplazamos obteniendo un 3,7238. Convertimos este valor a un valor z y tenemos una negatividad de 1,795, llegando a una conclusión que la probabilidad de que una muestra aleatoria de la cantidad de horas de clases tenga una media mayor al menos por uno o más que la media de una muestra de las horas dedicadas al estudio sea de 0,99986. Hablamos también de la distribución muestral para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales. La cantidad de horas de clase que los estudiantes llevan tiene una media de 17,3, mientras que las horas dedicadas al estudio tienen una media del 12,62. Se tomó una muestra aleatoria de 100 estudiantes, obteniéndose las desviación muestrales de 9,99 y 15,72 respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de la cantidad de horas de clase tenga una media mayor al menos por uno más que la media de muestra de horas dedicadas al estudio? Considerar homogeneidad de varianzas. Tenemos también los datos: media de horas 13,7, desviación estándar de horas de clase 9,99 horas, media de horas dedicadas al estudio de 12,62 horas, desviación estándar de horas dedicadas al estudio 15,72 horas, tamaño de las muestras n es igual a 25. Calcular la media de las diferentes medidas muestrales nos arroja un 5,68. Calculamos ahora la varianza combinada, donde nos arroja el 9880.2099 cuando calculamos el término por separado, y el 99.246.9584 es de 24.448.8.816. Sumando los dos términos nos arroja un total de 34.329,915. Dividimos por un número de grado de libertad combinadas y nos arroja un total de 173,38. Con esto llegamos a la conclusión de que se puede concluir la probabilidad de que una muestra aleatoria de la cantidad de horas sea mayor en 1 y que la media de horas dedicada al estudio es de 0,998. Encontramos también una distribución muestral para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales. Tenemos acá, disculpe, una distribución muestral para las diferencias de medias con varianzas desconocidas diferentes. La cantidad de horas de clase de los estudiantes tienen una media de 17,3, mientras que las horas dedicadas al estudio tienen una media del 12,62. Se tomó una muestra aleatoria de 100 estudiantes, obteniéndose la desviación muestral de 9,99 y de 15,72 respectivamente. ¿Cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de la cantidad de horas de clases tenga una media mayor al menos por un más
que la media de una muestra de horas dedicadas al estudio, considerar varianzas heterogéneas. Igualmente tenemos los datos, media de horas de 17.3, desviación estándar de 9.99, horas de estudio 12.62, desviación de horas dedicadas al 15.72 y el tamaño de muestra de 100 estudiantes, ¿no? Igualmente calculamos la media de la diferencia de medias muestrales, donde nos arroja un 5.68, calculamos el error estándar de las diferencias de medias muestrales, también calcular cada término por separado, 0.998.001 y 2.469.584. Entonces, aplicamos también la fórmula y obtenemos 1,8629. Calcular el valor de t, donde nos indica que el valor de t es de 3.05. Calculamos los grados de libertad aproximados usando la fórmula de Wedge, sustituyendo valores, y nos damos con una muestra de 100 estudiantes. Ahora hablamos de la distribución de la proporción. Con una muestra de 100 encuestados, 30 de 100 están disgustados por la plataforma de Canvas. Calcular la probabilidad de que haya más de 40% con esta opinión. En los datos tenemos un tamaño de muestra de 100 estudiantes, número de encuestados disgustados 30, proporción muestral es igual a 0,3, 30 sobre 10. Reemplazando obtenemos el valor de P de 0.0458 y el valor de Z sería de 2.18. Dado que queremos la probabilidad de que la proporción muestral sea mayor al 0.4, buscamos la cola superior, donde ahí obtenemos un 0.015. La conclusión, llegamos a la conclusión que la probabilidad de que haya más del 40% con esta opinión es del 0.015%. Hablamos también de la distribución de la diferencia de proporciones. Se observa que el 0.30 están disgustados por la plataforma de Canvas, de una muestra de 10, que a 0.70 están satisfechos con una muestra del 90. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor de P1 menos P2 sea mejor al 5%? Se colocó valores de la muestra convenientes para la resolución del ejercicio. Datos: proporción de encuestados disgustados con Canvas. P1 es igual al 0,30. El tamaño de muestra para la N1 es de 10. Proporción de encuestados satisfechos con Canvas P2 es igual a 0.70 y el tamaño de muestra para el P2 es de 90. Queremos encontrar la probabilidad de que la diferencia de proporciones muestrales P menos P2 sea menor al 0.05. Tenemos para calcular la diferencia de proporciones muestrales, que nos arroja un negativo de 0.40, calcular el error estándar de diferentes proporciones muestrales, sustituimos los valores y calculamos cada término por separado, ¿no? Donde indica 0.021 y 0,00233. Seguimos con la distribución de proporciones y usamos una tabla de distribución normal, estándar o calculadora de probabilidades normal para encontrar la probabilidad acumulada correspondiente. A Z de 2.29, la probabilidad acumulada para Z es de 2.29, es aproximadamente mayor a 0.989. Dado que queremos la probabilidad para las diferentes proporciones muestrales sea menor a menos 0.05, buscamos la cola inferior, donde nos arroja un 0.989. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que la probabilidad de que la diferencia de proporciones muestrales sea menor al 5% es aproximadamente de 0.989 o 98.9%, ¿no? Hablamos también del intervalo de confianza. Intervalo de confianza para la media con varianza conocida. Se toma una muestra aleatoria de 5 estudiantes para saber la situación de horarios establecidos, dado como resultados una media del 3.32 sobre 5, desviación estándar de 1.96. Encuentra el intervalo de confianza del 95% para determinar la satisfacción de los estudiantes. Utilizamos la fórmula y tenemos un nivel de confianza de 0.95, 0.05, índice para Excel de 0,75, la Z de 19.600, la N de 50, S de 1.96 y de 3.32, límite superior de 3.62 y el límite inferior de 3.02. Interpretamos
que con un nivel de confianza del 95%, la satisfacción media de los estudiantes está comprendido desde el 3,02 hasta el 3,62. Hablamos también ahora del intervalo de confianza para la media con varianza desconocida. Eh, Igualmente tenemos en la UTP se realizó una muestra aleatoria de 25 estudiantes de ingeniería para puntuar qué tan estresados se sienten en una escala del 1 al 10, teniendo como resultados una media de 7. Construyan un intervalo de confianza del 95% para la media de los estudiantes estresados de la Facultad de Ingeniería. Tenemos la fórmula y reemplazando tenemos un nivel de confianza 0.95, 0.05, para Excel de 0.75, Z de 19,60, 25, 1,25 y de 8,45, teniendo un límite superior de 8,94 y un límite inferior de 7,96. Interpretamos que con un nivel de confianza del 95% la media de estudiantes se encuentra estresados a un nivel de 7,96% a 8,49%. Tenemos ahora lo que es un intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianza conocida. El decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú realizó un estudio para ver la cantidad de días que los estudiantes se encuentran estresados. Se tomó una muestra al azar de 29 estudiantes con una media de 4,58 días que se siente estresado a la semana por una desviación estándar de 3,96 días. Una muestra al azar de 24 estudiantes con una media de 4,125 días que se sienten estresados a la semana con una desviación estándar de 3,41 días. Determinen un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de días que los alumnos se sienten estresados. Reemplazando la fórmula y teniendo los datos 1 y los datos 2, N1 de 29 y N2 de 24, con un nivel de confianza de 0,95, en ambos casos tenemos el límite superior de 2,44 y el límite inferior de menos 1,53, dando una interpretación que con un nivel de confianza del 95%, la diferencia de días que los estudiantes se encuentran estresados es de 0 a 3 días. Intervalo de confianza para la proporción. El coordinador de la UTP Tecnológica del Perú quiere investigar el desempeño de los estudiantes en ellos trabajos grupales para que les asignan los profesores. Una muestra de 68 estudiantes se les preguntó cómo consideraban su desempeño académico. Por ello, la encuesta indica que el 0,70 de estudiantes afirmaron que el desempeño de sus compañeros es regular. Calcule e interprete un intervalo del 95% de confianza para la proporción verdadera a los estudiantes que afirman que su desempeño es regular. Reemplazando igualmente las fórmulas y teniendo todas las variables, tenemos un límite superior de 0,59 y un límite inferior de 0,81. Interpretando, tenemos que un nivel de confianza del 95% se puede concluir que la proporción de estudiantes que afirman que su desempeño académico es regular debe estar comprendido entre un 59% a un 81%. Hablamos del capítulo 3 y tenemos prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis estadísticas para la media con varianza conocida. En un programa de televisión se determinó que los alumnos de la UTP dedican un promedio de 9 horas al día a sus tareas. Al enterarse de esto, el administrador afirmó que era imposible que ese dato sea correcto, por lo tanto infirió que los alumnos dediquen menos tiempo a sus tareas para probar su afirmación. Se utilizó una muestra de 100 estudiantes, resultando un tiempo medio de 5 horas al día, con una desviación estándar de 2,3889 horas. Se tendrá suficiente evidencia estadística para sustentar la opción del administrador. El programa de televisión tendrá la razón. Utiliza un nivel de confianza del 95%. Tenemos un planteamiento de hipótesis mayor a 9 horas, superior a 9 horas. Tenemos también una varianza de 5 horas, un número de estudiantes de 100 horas, un nivel de significancia del 0,95. Reemplazando, tenemos un negativo de 0,1674. ¿Qué quiere decir eso? Que la interpretación con un nivel de significancia del 5% existe la evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Se puede concluir que el administrador sí tiene razón en afirmar que los alumnos le dedican menos tiempo a sus tareas. Hablamos ahora de lo que es una prueba de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianza conocida. El director de la Universidad de la UTP realizó un estudio para determinar si existen diferencias en los grupos 1 y grupo 2 de estudiantes, que se le preguntó cuántas veces a la semana se sienten estresados. Para ello se realizó dos muestras de aleatorias
a un grupo 1 de 51 estudiantes que correspondieron que se sienten estresados de 1 a 3 veces y asimismo el grupo 2 de 45 estudiantes contestaron que sí se sienten estresados de 3 a 5 veces, teniendo como un valor medio de 8 y 12 respectivamente. Asuma que la desviación poblacional son de 10 y 13. Existe diferencia significativa entre los dos grupos de estudiantes que se les preguntaron cuántas veces han perdido la conexión durante las horas de clase o exámenes con un nivel de significancia del 5%. Tenemos datos que no existen diferencia y que sí existen diferencias, ¿no? Tenemos una muestra también del grupo 1 de 51 estudiantes, el grupo 2 de 45 estudiantes, de una población de 10 y de 13. Bueno, desarrollando y aplicando las fórmulas, tenemos un negativo de 1,673, donde se aplica el rechazo. Interpretando con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para no rechazar la hipótesis nula. Podemos concluir que no existe diferencia entre los dos grupos de estudiantes que se le preguntaron cuántas veces se han sentido estresados durante la semana. Tenemos una prueba de hipótesis estadística para la proporción. El Centro de Informática de la UTP afirma que una audiencia que los alumnos de la UTP Lima Centro que menos del 45% comparten sus hábitos de estudio, se realizan una nueva investigación para ello. Se muestra aleatoriamente a 100 alumnos de una sede de Lima Centro y se encuentra que 31 alumnos comparten sus hábitos de estudio con 3 personas cuando están en clases presenciales. Se sigue cumpliendo la mencionada por el Centro de Aplicativo de la UTP, usa su nivel de significancia del 0.05%. Tenemos datos mayor a 0.45 y menor a 0.45. ¿No? Una población de 127 estudiantes, un intervalo del 0,5% o 5%, desarrollo nos da una negatividad de menos 0.01008, ¿no? Interpretando que un nivel de significancia del 5% hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Podemos concluir que sí cumple con lo que firma el Centro de Informática de la UTP, que al menos el 45% de alumnos y alumnas comparten sus hábitos de estudios cuando están en clase presencial. Tenemos ahora una prueba de hipótesis estadística para la diferencia de proporciones. El rector de la Universidad Tecnológica del Perú quiere saber la opinión de los estudiantes sobre cómo califican la plataforma Canvas. En una encuesta realizada a los alumnos y alumnas de la UTP, 30 de 100 están disgustados con la plataforma de Canvas, 70 de 100 están satisfechos con un nivel de significancia del 5%. Se puede concluir que existe una diferencia significativa en la proporción de alumnos disgustados y la proporción de estudiantes satisfechos con la plataforma de Canvas que brinda la Universidad Tecnológica del Perú. Reemplazando datos y viendo lo que es el número de encuestados, el número de satisfechos y con una varianza del 5%, indicamos el desarrollo teniendo una negatividad de menos 5,6568. Rechazando. Existen evidencias estadísticas para rechazar la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. Podemos concluir que sí existe diferencia en la proporción de alumnos disgustados y la proporción de estudiantes satisfechos con la plataforma Canvas que brinda la Universidad Tecnológica del Perú. Hablamos de una prueba de hipótesis estadísticas para la varianza. El coordinador de la Universidad Tecnológica del Perú de la sede Lima Central demostró que el tiempo que normalmente los profesores deberían de demorar en subir las notas a la plataforma es de 5 a 7 días con una varianza promocional de 13 días. Se espera que haya disminuido la variabilidad del tiempo que los profesores demoran en subir las calificaciones. Para ello se realizó una muestra aleatoria de 18 estudiantes, además tienen una varianza muestral de 6 días. ¿A qué conclusiones se llegará? Use el nivel de significancia del 5%. Mayor igual, menor igual, de 13 disminución de varianza, tiempo de demora de profesores en subir las calificaciones, 18 estudiantes, 6 días, reemplazando y el desarrollando se rechaza la varianza. Con una interpretación con un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística para concluir que se rechaza la hipótesis nula. Podemos concluir que la disminución de la variabilidad que los profesores demoran en subir las notas a la plataforma. Tenemos el capítulo 4, análisis de regresión lineal y múltiple. Queremos analizar cómo diferentes factores de estrés afectan el rendimiento académico de los estudiantes. Utilizaremos datos ficticios para el ejercicio. Variables.
variable dependiente y rendimiento académico medio de 0 a 100 estudiantes. Horas de estudio por semana, nivel de estrés, medio a una escala de 1 a 10, horas de sueño por noche, participación de actividades extracurriculares, medias horas por semana. Tenemos nuestro cuadro, horas de estudio, nivel de estrés, horas de sueño, actividades extracurriculares y rendimiento, ¿no? Y hablamos de 10 estudiantes. Análisis de regresión lineal múltiple. Regresión lineal múltiple, para empezar realizaremos una regresión lineal simple para ver una sola variable independiente afecta al rendimiento académico. Por ejemplo, podemos analizar la relación entre las horas de estudio y el rendimiento académico, donde Y es el rendimiento académico y X1 es el número de horas de estudios por semana. Regresión lineal múltiple. Luego realizamos una regresión lineal múltiple para ver cómo varias variables independientes juntas afecten el rendimiento académico, ¿no? Donde Y es el rendimiento académico, X1 son las horas de estudio por semana, X2 es el nivel de estrés, X3 horas de sueño por noche y X4 participación de actividades extracurriculares por semana. Dando una interpretación que la regresión lineal simple, las horas de estudio tienen una relación positiva significada con el rendimiento académico. Cada hora adicional de estudio se asocia con un aumento aproximadamente de 1.96 puntos en el promedio de calificación, y en la regresión lineal múltiple, el nivel de estrés tiene impacto negativo significativo en el rendimiento académico, lo que indica que niveles más altos de estrés están asociados con un menor rendimiento. Las horas de estudio, horas de sueño y participación en actividades extracurriculares no muestran un impacto significativo en el rendimiento académico de este modelo. Conclusiones y recomendaciones. En conclusiones tenemos que el estrés académico es un problema multifacético que requiere atención y acción por parte de las instituciones educativas, los padres y los propios estudiantes. La implementación de estrategias efectivas para manejar el estrés es crucial para mejorar el rendimiento académico y el bienestar general de los estudiantes. Recomendaciones. Programas de manejo de estrés, implementar talleres y programas de manejo de estrés que incluyan técnicas de relajación y mindfulness. Apoyo psicológico, aumentar la disponibilidad de servicios de consejería y apoyos psicológicos en las instituciones educativas. Fomento de equilibrio, promover prácticas que ayuden a los estudiantes a equilibrar sus estudios con actividades recreativas y tiempo personal. Comunicación abierta, fomentar una comunicación abierta y efectiva entre los estudiantes, profesores y padres para crear un entorno de apoyo. Muchas gracias.